Progresista Claudia Sheinbaum, apoyada por Andrés Manuel López Obrador, y Xóchitl Gálvez, quien es apoyada por una coalición con un fuerte núcleo conservador. Alguna de estas candidatas podría resultar presidenta de México en los comicios del 2 de junio, en un país en el que la tradición gobernante no solo es Hmm, mayoritariamente masculina, sino que el machismo está muy Bueno, arraigado. es el país de Juan Charrasqueado. Señor. Conversemos sobre este interesante escenario con Stephanie Enaro. Ella es periodista y consultora geopolítica. Buenas tardes y bienvenida, Stephanie. Bienvenida, un gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para todo su auditorio desde la Ciudad de México. Bueno, las encuestas más recientes señalan un 52% de los votos a favor de Sheinbaum y Gálvez alrededor de 30%, pero falta algunos meses para las elecciones. ¿Cómo se advierte ese panorama? Así es, las elecciones son en el mes de junio y muchas cosas podrían pasar de aquí hasta esa fecha. Y sí hay una ventaja notoria en este momento entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero hay que notar que Claudia Sheinbaum, por supuesto, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ahora ya es un estado, sí tenía posicionamiento a nivel nacional, mientras que Xochitl Gálvez no lo tenía, era conocida solamente en lo local, y esa es la mayor diferencia que hay entre ellas dos en el punto de arranque, además de que Claudia Sheinbaum plantea una continuidad de la cuarta transformación, es la elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive le dio un bastón de mando, y Xochitl Gálvez representa la unión de la oposición. Se unieron partidos que eran tradicionalmente antagónicos, como el PAN de derecha, el PRI de centro, el PRD de izquierda, con el único fin de derrotar a Morena. Sí, Eso se llama el Frente Amplio por México, ¿no? ujú. Así es. Pero justo eso que destacas, que del punto de partida, Galvez siendo prácticamente desconocida a escala nacional, hay mucho mayor espacio para crecer en plena campaña, ¿no? Así es, hay mucho más espacio para crecer, pero también hay que tomar en cuenta los recursos. Hay una discrepancia enorme en los recursos porque el partido Morena gobierna en la mitad de los estados del país y obviamente pues esto marca la diferencia entre los recursos de una campaña y la otra. Ujú. Sí, ahora en los retratos, en los perfiles que uno lee en la prensa mexicana, hay algo muy interesante porque Sheinbaum primero tiene 61 años y su contrincante Gálvez tiene 60, pero la morenista, la seguidora de López Obrador, se le tiene como una científica de alto nivel, seria, comedida, reservada, mientras la otra aparece como sonriente, una empresaria chistosa y atrevida. ¿Hay algo de esto o son unas caricaturas las que uno está leyendo? No, yo creo que han leído muy bien lo que está ocurriendo. Claudia Sheinbaum es muy gris, ni siquiera fue capaz de emocionar en su discurso de victoria. Y Xochitl Gálvez es más alegre y ha utilizado esta simpatía y esa ironía para contrastar con la candidata del partido oficialista. Y yo creo que también habría otro punto muy importante que resaltar. Xochitl Gálvez es la que le puede quitar el discurso al presidente, pues ella es una mujer con raíces indígenas que tuvo que empezar a vender gelatinas para poder estudiar, es de la clase pues baja y se ha logrado superar, y esto es algo que el presidente siempre ha usado como un discurso propio y ahora le pertenece a Xochitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum pues se acerca más a la clase media, pero de alguna manera hay ciertos fantasmas que la persiguen, como fue lo de la línea 12 del metro en México, que se cae un tramo, nadie se hizo responsable. También el tren interurbano que contena México y Toluca, se está construyendo una estructura, se cayó, afortunadamente no mató a nadie, pero de todas maneras son problemas que se han presentado en la ciudad, en donde pues Claudia Sheinbaum es responsable y nadie ha sido ni siquiera cuestionado por la policía. Stephanie, conversamos con Stephanie Enaro Canales, ella es periodista y consultora geopolítica en México, pero hablemos de México como país. ¿La sociedad mexicana está listo para una mujer llevando los destinos del país?
¿Cómo se recibe? ¿Es algún obstáculo? ¿Tienen alguna especie de rechazo entre sectores particularmente machistas? Yo creo que acabas de hacer una pregunta excelente, porque el machismo en México es notorio y se notan muchas cosas. Tenemos una brecha salarial de un 34%, el 60% de las mujeres, de las mujeres pertenece a la economía informal, 11 mujeres son asesinadas cada día en México, entonces claramente pues es una sociedad que no es femenina, a pesar de que somos el 51% de la población, y creo que de alguna manera eso femenino, el toque femenino en la política es de alguna manera lo que salva a la política en México, porque ya estaba la apatía tradicional después de lo tradicional, la corrupción, la incompetencia, el nepotismo, y el toque femenino es lo que pues vuelve a emocionar a la población, sobre todo a las mujeres, y creo que la gran duda o la gran incógnita que habrá que despejarse una vez que alguna de ellas dos gane la presidencia es si realmente son femeninas, porque eso no es de género. Entonces tendrá que ver las políticas feministas que pondrán o no en marcha. A ver, y Claudia Sheinbaum ¿sigue la misma línea izquierdista de López Obrador o tiene un discurso un tanto más centrista? Claudia Sheinbaum de alguna manera siempre ha replicado el discurso de López Obrador. En las conferencias de prensa, la conferencia de prensa mañanera que Andrés Manuel tiene, que es algo así como el aló presidente que ustedes tenían con Chávez, pues ella replica lo que él dice por la tarde. Lo único es que no lo dice de una manera tan extrema como él. Pero eso se debe a que pues ella ha crecido bajo su grupo político, ella no tiene un grupo político propio, es arropada por el grupo político del presidente, y la única señal de independencia era la candidatura de Omar García Harfuch, un destacado policial, la candidatura de la jefatura de la Ciudad de México, que era del equipo por Claudia. Rechazan los de Morena la candidatura y ponen a Clara Brugada, que es pues de las fuerzas principales de Morena. Stephanie, pero has calificado, me llama la atención un par de cosas. Primero, que has calificado a Sheinbaum de ser gris, que no tiene tanto carisma, tanta capacidad de emocionar a su electorado, ni siquiera en mítines, y Andrés Manuel López Obrador se podrá decir cualquier cosa de él, pero no que pasa desapercibido. Pero por otra parte, ¿cuánta independencia puede tener Sheinbaum de López Obrador? ¿O podrá estar entonces aspirando a estar detrás de una nueva gestión? Claro, eso es a lo que apunta, no una gestión tras bambalinas, porque no ha tenido ninguna independencia. Ahora, a la gente se le conoce cuando está en el poder. Yo creo que esta sumisión sobre la que ha vivido, esta sumisión bajo la cual ha vivido Claudia Sheinbaum, pues realmente no nos ha permitido conocer quién es la verdadera Claudia Sheinbaum. A ella la vamos a conocer cuando llegue al poder, pero no creo que se salga mucho de la línea de López Obrador, porque pues todos alrededor le son leales a él. Por último, Stephanie, la desvinculación de Marcelo Ebrard, un hombre con prestigio, el canciller de López Obrador, ¿puede perjudicar a la candidatura de Sheinbaum? Bueno, de alguna manera Marcelo Ebrard ya regresó a la campaña de Sheinbaum, estaba ausente, pero en su cierre de campaña, que fue la semana pasada, aparece junto con Adán Augusto, el otro que fue candidato, y Claudia Sheinbaum vende este mensaje de unión partidista en el cierre de campaña, porque claramente sí le podía perjudicar. La gente que está desencantada con la 4T y que tiene más al centro, obviamente hubiera votado por Marcelo. Claro. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros sobre ese escenario en el que probablemente una mujer alcance la presidencia en México. Eso lo sabremos el próximo 2 de junio, cuando serán los comicios en ese país. Stephanie Enaro Canales es periodista y consultora geopolítica, pero a las 3:44 de la tarde escuchamos The Lumineers con Ho Hey.